Vamos a conversar, lo hacemos cada cierto tiempo con Hugo Herrera, doctor en filosofía, es académico de la Universidad Diego Portales. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Fernando por la invitación. Un Sí, agrado conversar. han pasado más o menos casi 5 meses desde la última vez que pudimos conversar. Y han Su buen- pasado montones de cosas, no solamente en todo lo que tiene que ver con la pandemia, que es, por cierto, algo medular, pero también en el ámbito político, con 4 elecciones ad portas, en 2 de ellas que son absolutamente inéditas, el gobernadores regionales y la de los constituyentes. Y con una discusión que está entrando en tierra derecha sobre si se debe posponer de nuevo. Ya se acordó hacerla en 2 fases, digamos 2 días, pero ahora se está viendo la curva nuevamente muy fuerte del coronavirus y se está discutiendo la posibilidad de incluso suspender las elecciones. Y todo esto, Hugo, en el contexto del último año de un gobierno con muy baja aprobación y que, para ponerlo en el léxico clásico político, en época o en año de pato cojo, ¿qué tanto se puede conseguir más allá de hacer una muy buena vacunación? Sí, yo creo que, a ver, hacer una buena vacunación creo que es una gran cosa a esta altura, Sin duda. porque las sociedades, sobre todo en estadios, en momentos de gran apremio y crisis, requieren ciertos ritos, ciertas conductas que se repitan y que funcionen. Y cuando uno ve que muy pocas cosas están funcionando, es importante ese rito, digamos. El rito lo llamaría así, el rito de la vacunación, el rito republicano incluso de la vacunación. El coronavirus tiene a las campañas un poco en el congelador. Los candidatos pueden moverse bastante poco, pueden aparecer bastante poco. No se ven grandes discusiones en el nivel ideológico. Para peor, claro, como tú bien dices, hay dudas sobre si se van a poder hacer las elecciones, que era otro rito que nos mantiene también unidos, unida a esta tribu, a esta gran tribu a la que llamamos Chile en este momento de crisis. Entonces, veo que el escenario es complicado y en ese escenario yo he sido muy crítico con el gobierno, pero creo que lo que ha hecho el gobierno de vacunar bien y que esté resultando y que este estudio haya mostrado que el asunto está resultando y que no haya habido escándalos como en otros países, etcétera, es algo bueno. No digo para el gobierno, que en términos políticos no tiene mucha chance, pero sí para el país y para el gobierno, por supuesto, por el mérito que le corresponde en eso, digamos. Sí, hay una serie de cosas que se yuxtaponen en toda esta situación. Una de ellas es el proceso vacunatorio, o todo el proceso que tiene que ver con el enfrentamiento con la pandemia. Pero tú lo dijiste muy bien. Cuesta una barbaridad. Yo he conversado con algunos de los candidatos de distintos lados del espectro político, que de repente te interrumpen en una luz roja para pasarte un folleto. Y conversando hoy día con una de esas candidatas, le pregunté, digamos, cuál es su rango de contacto, de acceso, porque no pueden hacer cosas en auditorios o en algún tipo de reuniones muy grandes. Este trabajo de pasar folletos en las luces rojas es una cosa muy tópica, mucha gente se negaba a recibirlo. Por lo tanto, el tema de la publicidad de los candidatos, cuando tú tienes una cantidad enorme de candidatos que tienen una imagen pública prácticamente inexistente, es un hándicap muy grande en medio de estas elecciones. Yo estoy de acuerdo que de pronto, sobre todo para los candidatos que están desafiando o entrando por primera vez, esto debe ser muy frustrante Sí. para los candidatos que están tratando de prender. Ahora, visto desde un punto de vista más sistémico,
creo que es bueno todo este enredo, digamos, en cierto sentido. Es bueno que se sumen muchas elecciones muy distintas, porque si hubiera solo por decir algo, solo de concejales y alcaldes, probablemente la participación sería muy baja. Como se suman los gobernadores, como se suman los constituyentes, como todo esto está medio presidencializado ya, la verdad es que todo eso permite que podamos esperar procesos electorales participativos, aunque le reciban a los candidatos que se ponen en las esquinas pocaso dípticos o propaganda. Yo lo haría con mucho cuidado, digamos, porque cómo controlas la no propagación del virus a través de ese medio. Pero creo que la acumulación de elecciones sirve, porque eso pone al país en modo eleccionario, digamos, por lo menos los días que dure la elección. La gente se va a planificar, porque va a ser algo que van a ser muchos los intereses y muchas las búsquedas, muchos los fines que van a estar en juego en esos días, y eso ayuda a que el evento funcione, digamos. Ahora, Hugo, convengamos en un par de cosas. El plebiscito sobre la Constitución generó probablemente los números más altos en términos absolutos de votación. Es decir, si tú crees ver en eso un interés tremendo por el proceso constitucional y tienes más de casi 9 millones de personas que votaron, en una situación de pandemia, con una serie de restricciones y cuando no había vacuna, probablemente sería bastante difícil creer que se pueda producir una merma de voluntad para votar cuando hay que ahora apuntar la rayita sobre personas específicas, digamos. Sí, mira, yo creo que, a ver, puesto en términos así de realpolitik, yo creo que una participación alta en los procesos eleccionarios que vienen es deseable, pero no es necesariamente imprescindible, en el sentido de que hay un consenso social general que fue refrendado por el resultado del plebiscito respecto a que hay que hacer una nueva constitución. Constitución que por lo demás tiene que ser ratificada en un plebiscito de salida. O sea, en el peor de los casos, pongámonos en el peor de los casos, que participe poca gente ahora porque la pandemia está muy alta, porque hay miedo, porque, qué sé yo, se volvió un enredo tanta elección junta y no prendieron las campañas. Bueno, vamos a la constituyente, pero aún así, digamos, se sabe que el país quiere una nueva constitución. La constituyente va a tener que operar. Hay reglas formales de legitimidad que permiten constatar que va a ser pulcra la conformación de la constituyente, incluso la regla de paridad creo que contribuye, etc. Se hace la constitución, bueno, lo decisivo ahí se juega entonces en el plebiscito de salida, digamos. O sea, creo que hay buenos resguardos que permiten pensar que esto no cae así por cualquier cosa, pero creo también contigo que va a haber una buena participación. Debiera haber una buena participación si uno atiende a que el plebiscito se realizó bajo condiciones de apremio. Quizá, aunque esto yo no soy experto electoral, pero habría que ver cómo van los estudios. Quizás la gente se confíe, y ese sería el peor de los casos, pero aún así creo que igual funcionaría. Ahora, todo esto hay que ponerlo dentro de un escenario global que aún sin pandemia, porque eso no hay que perderlo de vista. Es de fin de siglo en el sentido preciso de que las reglas y los criterios que funcionaron durante los últimos, pongámoslo así, 30 años, ya no generan consenso y aún no se ven cuáles serán los nuevos liderazgos, las nuevas reglas, las nuevas instituciones que nos van a regir.
Entonces, dentro de ese contexto, yo le doy mucha importancia a estos aspectos rituales, digamos. Uno de ellos la vacunación, otro de ellos el que destacas tú ahora, que es el de las elecciones. En el ámbito estrictamente de gobierno y de gobierno político, Hugo, tú has sido bien insistente en la idea de reformar lo que llamaste en algún momento dado el grupo político básico que dirige el país. Pediste cambios en el segundo piso, pediste la llegada de un nuevo ministro del Interior cuando Gonzalo Blumel estaba prácticamente desahuciado. Llegó Rodrigo Delgado, que está ahora con coronavirus, por lo tanto está fuera de sus funciones. ¿Has visto que haya habido algún cambio en todo eso en términos de cómo políticamente se está trabajando desde la moneda? No, yo creo que lamentablemente en términos políticos la moneda es inexistente hace tiempo. Y en esto hay que ser bien, bien honesto. Yo creo que lo de la vacunación demuestra que no es necesariamente por incapacidad de los que están ahí, sino que porque están presas de un discurso que es muy estrecho, que acota, por decirlo así, la política a cuestiones de gestión y económicas. Y está bien, la gestión y la economía son importantes, pero no son lo único. También se necesita reparar en la importancia de los símbolos, en la importancia de las reformas estructurales, en poner las reformas a tiempo. Este gobierno ha llegado tarde a todas las reformas importantes, la de pensiones, y se desencadenó el tema de los retiros. ¿Para qué decir el tema mapuche, donde ya la figura pintoresca, digamos, iba a decir ridícula, pero pintoresca, dejémoslo, de los delegados presidenciales, se ha vuelto ahora un desfile de delegados presidenciales? ¿Qué es eso? ¿Qué es un delegado presidencial? ¿En qué texto está instaurado? ¿A qué institución responde? Yo creo que no tiene ninguna lógica esa figura, sino mostrar la debilidad de la institucionalidad territorial chilena. O sea, que el intendente es impotente, no porque sea nuevamente un incapaz, sino que porque no tiene competencias políticas, herramientas que le permitan solucionar el conflicto. Y para eso necesitamos estos delegados. Se necesita una gran reforma regionalizadora y el gobierno no ha hecho nada en ese sentido porque el tema territorial le es ajeno. O sea, en todos los temas políticamente urgentes, se ha mantenido al margen. Por suerte sí se ha mantenido bien en el tema de los procedimientos. En Chile nadie duda de la legitimidad y la limpieza de los procesos electorales, y ahora nadie duda de que se está haciendo razonablemente bien el proceso de vacunación. Creo que esas son cosas que están bien. Por lo demás, y para no cargarle la mano al gobierno, yo diría: la oposición tampoco brilla por una conducción y un liderazgo político encomiable. Ya vemos hoy día lo de Jasna Proboste, una dirigencia de calidad bastante moderada, digamos, pero que entra a la presidencia del Senado un poco a las patadas. Yo creo que no es ni el momento, ni la forma, ni las circunstancias. Y todo esto, bueno, más allá del personaje, muestra que la política está en un momento de crisis severa en ambos sectores. Ahora, hay un punto, Hugo, que cada cierto tiempo aparece con algún grado de preeminencia y que tiene que ver con este llamado que se hace incluso desde grupos ciudadanos, desde grupos políticos, incluso desde el propio gobierno, y que fue lo que le costó el trabajo a Cristian Barra, que es el llamar a los militares o a los policías para que de alguna manera sustituyan el rol nonato, digamos, o inexistente de la política. Y esto que en algunas partes a veces puede tener algún tipo de efectividad,
colinda pero muy cercanamente de situaciones que pueden terminar pero muy mal y que pueden generar escaladas que de repente no se puedan detener. Ahora, yo tengo la impresión de que hay mucha gente que no solamente le importa un bleo que lleguen esas escaladas, sino que quieren que haya esa escalada. Y de ambos lados, digamos, que quieren que haya una especie de ajuste de cuenta ya definitivo y solucionemos este problema como mucha gente todavía añora, como se hacía antes, digamos, se hizo antes en algún momento dado. Y esa variable también de alguna forma minimiza la acción de la política porque siempre tienen que estar dando cuenta de por qué razón no se hace lo que piden determinados dirigentes en el sur o determinados partidos o movimientos políticos o determinadas voces y movimientos de extremas por lado y lado. Ahí hay un punto, una sombra que no está todavía muy clara sobre si es que puede agudizarse esta necesidad de convocar a militares o policía a resolver problemas que los políticos no han podido resolver. Sí. No, yo ahí creo que eso es irresponsable, digamos. O sea, en ciertas circunstancias tú puedes apagar incendios internos con el uso de la fuerza, pero cuando tú tienes una crisis tan amplia como la que tienes hoy, donde el conflicto mapuche, perdón, pero se inserta dentro de otra serie de conflictos. Es uno importante, pero recordemos tiempo atrás los estallidos en Aysén, en Punta Arenas, y para qué decir el abandono de las provincias por todas partes y la sequía que va a empezar a dejar conflictos que no estamos avisorando aún, digamos. Sí. O sea, ¿qué va a pasar ahí en Petorca, en Puchuncaví en los próximos años si es que no se da una solución a esos problemas? Hay un nivel de conflictividad en los territorios que es muy alto. Y todo eso está acompañado por un fin de época, del ciclo político, digamos. Los ciclos políticos en la historia larga de Chile duran más o menos 30 años, y eso es lo que duró nuestra era de la Concertación, con sus méritos, con sus virtudes, con todos los honores, pero es una era que hay que hacerle, a la que hay que hacerle el funeral y preparar la otra, digamos. Es así como se hace la política responsable, dándose cuenta uno de cuando un modelo llegó a su final y es necesario hacer reformas importantes o de entidad que den paso a otro. Ahora, entonces, en ese contexto donde varias bateas se están meneando a la vez, digamos, hablar de las Fuerzas Armadas, claro, es una tentación, pero es una tentación torpe, no tiene sentido. Ahora, yo entiendo, porque conozco gente que ha sido víctima de la violencia en la Araucanía y da rabia, da impotencia. Pero esto es, mira, los procesos revolucionarios de largo aliento, en la experiencia comparada desde la Revolución Francesa en adelante, uno puede ver que hay víctimas inocentes y la tarea de la política es minimizarlas, pero no echarle fuego a la hoguera, y eso sería, me parece, hacer andar las Fuerzas Armadas. Distinto es, me parece, yo no me cerraría completamente a un ejercicio policial apoyado en las Fuerzas Armadas respecto a si se configura un asunto de narcotráfico y terrorismo, qué sé yo, algo como lo que hubo parecido a lo que hubo en Colombia, pero creo que todavía estamos, no soy experto, pero creo que estamos todavía lejos de algo así. Si lo hubiera,
ahí pensaría efectivamente en intervenciones, pero muy puntuales. Pero hablar así como de intervención de las Fuerzas Armadas como para solucionar este problema en el que estamos y que ya todo está como desvencijado, no, creo que soy irresponsable. Ahora, Hugo, nosotros vamos a tener un proceso constitucional donde muchas de las cosas que te voy a preguntar yo ahora probablemente van a discutirse y van a, de alguna forma, generar algún tipo de diálogo sobre la posibilidad de instituirlos en la Constitución. Y te pongo el ejemplo básicamente central del presidencialismo extremo que hay, que hace que si es que el presidente de la República, si el Ejecutivo en general, no tiene una clara idea de qué hacer y no mueve los hilos que tiene a su disposición, que son infinitos, mucho más que cualquier otro poder del Estado, para poder hacer determinadas cosas, bueno, es muy fácil que un país, en términos del Ejecutivo, se paralice rápido. Porque Sí. tú no tienes aquí el equivalente de los estados federales, donde tienes senadores que generan iniciativas legales particulares, incluyendo utilización de gasto público. Acá no lo puedes hacer. Y por lo tanto, el rol que le cabe al Ejecutivo cuando hay que solucionar crisis es extraordinariamente enorme. Y si es que no, si está paralizado o no tiene idea qué hacer, o está complicado por ejemplo, las situaciones de muchas elecciones y no saber para dónde ir, o las encuestas están diciendo que lo estoy haciendo muy mal, la inacción no paraliza solamente al Ejecutivo, paraliza a todo el país. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo creo que el presidencialismo... A ver, por decir algo, yo creo que el presidencialismo es históricamente importante en Chile, en el sentido que es una figura sociológicamente admitida, se entiende bien cómo funciona, y en ese sentido no lo aboliría. Pero desde un punto de vista institucional, creo que hay que atenuar las facultades de la Presidencia de la República, de la institución Presidencia de la República, para no llegar a estos niveles de parálisis. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo creo que aquí hay dos maneras principales. Una es dándole más importancia al gabinete y al Parlamento. Que esta es un poco una idea yo diría, constitucionalistas santiaguinos, algunos de los cuales conozco y por los que en general tengo mucho respeto, pero es una alternativa media oligárquica, digamos. Yo creo que el gran déficit que tiene en este momento el país es su institucionalidad territorial. Y ahí sí que creo que dejamos de jugar, porque si tenemos, pensemos, cuatro regiones, qué sé yo, con su intendente y su parlamento regional. Claro, y con competencias políticas, con presupuestos equitativos, digamos, y que Santiago se transforme en una zona metropolitana pequeña para que no pese en el contexto general de las regiones. Probablemente la parálisis presidencial no sería tan importante, porque bastaría contar con 3 buenos gobernadores o intendentes para que 3/4 del país siguieran funcionando, o 4/4 si es que los 4 fuesen buenos. El regionalismo político, no pensaría todavía en un federalismo para Chile porque no hay tradición de eso, pero un regionalismo político creo que permitiría a la vez quitarle atribuciones a este hiperpresidencialismo que tenemos, pero justo en el nivel donde falta institucionalidad, que es el nivel territorial. O sea, para hacerla corta, la sequía en el Valle Central, la desconexión del sur austral, que es como un parque nacional, pero está vedado a la colonización chilena, el norte, que es un desierto que avanza, el problema mapuche, los problemas de abandono en Aysén, en Punta Arenas, etc. Todos estos son, las zonas de sacrificio, todos son problemas territoriales, de falta de institucionalidad territorial. Entonces, mientras disputemos acerca de cómo calibrar el presidencialismo entre santiaguinos, creo que no se ve la urgencia de hacer esta otra calibración, porque es difícil, es fácil tener una presidencia fuerte cuando tú le quitas poder en sede regional.
pero quitarle a la vez en sede poder, en sede regional y por el lado del Parlamento, te lo puede debilitar mucho. Entonces, en ese sentido, yo privilegiaría como un asunto urgente y de supervivencia ecológica de las comunidades locales, cultural, del país, digamos, el regionalismo político. ¿Y eso puede ser instituido como valor constitucional? Sí, es en la Constitución, o sea, esta es de las pocas cosas que es netamente constitucional. En la Constitución la que dice Chile es un estado, el Estado de Chile es unitario, su territorio se divide en regiones, su administración será, qué sé yo, descentralizado, desconcentrada en su caso. Es ahí que se puede establecer un Estado regional, a lo mejor no el detalle de la organización, pero sí que, van a tener, que las regiones van a tener intendentes elegidos directamente, con competencias políticas, parlamentos regionales, y que el sistema de tribunales tú lo puedes dejar nacional, pero con un sistema tributario donde parte de los impuestos que se compensen, digamos, las regiones en la recaudación de los impuestos recaudados. Bueno, vamos a ver cómo continúa este movimiento porque efectivamente tú tienes razón, en un país que es muy dependiente de un ejecutivo fuerte y con muchas facultades, si el ejecutivo tiene mala aprobación y está relativamente paralizado, se nota demasiado el efecto que tienen en todo el resto del país y como no tiene las posibilidades de poder generar iniciativas legales en muchas áreas cuando hay necesidad de gasto público o cuando tú no tienes situaciones para poder conformar mayorías, si es que el caso fuera un sistema semipresidencial o más cercano al parlamentarismo para tratar de reformar las cosas y dar un envión nuevo a la política, lo único que queda es cambiarlo en probablemente una convención constitucional, Hugo. Sí, yo creo que es la oportunidad. Y mira, yo en el tema del regionalismo no es por una majadería de Viñamarino que me sale esto. Yo creo que todos los grandes problemas de las próximas décadas van a ser territoriales. No necesariamente fronterizos, no estoy hablando de esa territorialidad, sino de cómo el pueblo se integra a su paisaje, a su territorio. ¿Cómo logramos paliar la sequía? Hay países que han avanzado mucho en esto. Hay que desalar el agua, hay que aprovechar, hay que hacer estudios hidrológicos, desarrollo de manejo de cuenca, todo lo que tiene que ver con la productividad del país también está relacionado con cómo te integra. Nosotros no vamos a fabricar en los próximos años probablemente reactores nucleares, pero sí tenemos capacidad en fruticultura, en agricultura, y eso requiere algo tan simple que no tenemos como el agua. O sea, antes de pensar en hacer reactores nucleares, partamos por lo básico. Y todo eso requiere una institucionalidad. O sea, cuando tú dices cómo ayudar a la investigación aplicada en agua, eso sería mucho más fácil de hacer si tuviéramos regiones pujantes, robustas, con presupuestos y autoridades poderosos. Bueno, Hugo, estaremos conversando en unos meses más. Que te vaya muy bien, cuídate. Muchas gracias, Fernando. Un gusto como siempre.